Eskerrik asko Ramontxu, eskerrik asko Araba, eskerrik asko Euskadi. Es difícil, entre tanta alegría y entre tanta ilusión y entre tanta esperanza, acumular los reconocimientos y los lamentos, pero yo me he impuesto empezar todas mis intervenciones en esta campaña electoral rindiendo homenaje y tributo a las víctimas de la masacre de Orlando, 55 personas que murieron por ser quienes eran. Hoy en día ser homosexual es delito en 75 países del planeta y en 13 de ellos se castiga con la pena de muerte. Y yo os digo que un gobierno de Unidos y Unidas Podemos va a impulsar la creación de una convención de derechos LGTBI a nivel internacional para que nunca más se pueda ser víctima de discriminación o violencia con impunidad por ser quien uno es o por querer a quien uno quiere querer. La comunidad LGTBI es un ejemplo de dignidad y de lucha por los derechos y la igualdad y nuestro apoyo a ellos y a ellas será inquebrantable. Somos la alegría, somos la esperanza, somos la sonrisa, pero somos también, y esa es la causa de nuestra fuerza, quienes no se han resignado ante la imagen de un pueblo y de un país que nos devolvía el espejo y en la que no nos reconocíamos. Somos quienes no se reconocen en un país que tiene a la generación mejor formada de su historia y que en lugar de aprovecharla para producir riqueza aquí, para producir dignidad aquí, para producir derechos aquí, ha expulsado a cientos de miles de compatriotas que han tenido que marcharse fuera a hacer la vida que su propio país y su propio gobierno no les permitía hacer aquí. Somos quienes han sentido indignación y rabia al ver cómo nuestro gobierno, en lugar de acompañarles en ese trance tan difícil, en lugar de intentar facilitarles las cosas, en lugar de poner todos los medios para que en cuanto sea posible nuestra gente pueda volver a su casa con sus familias y sus amigos, lo que han hecho ha sido arrebatarles sus derechos, empezando por el derecho a la sanidad y terminando por el derecho más sagrado en una democracia, que es el derecho al voto. En estas elecciones, más de un 90% de nuestros compatriotas que están fuera no podrán votar. Y no se nos olvida que fue el Partido Socialista, con el apoyo del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco, quien le arrebató el voto a nuestros compatriotas que están fuera. Vamos a derogar esa ley, vamos a derogar el voto rogado e iremos, dentro de poco, iremos a las estaciones y a los aeropuertos, no para despedir entre lágrimas a nuestra gente que se tiene que ir fuera, sino para darles la bienvenida en la vuelta a casa, porque va a volver nuestra gente. Somos quienes no se reconocen en esa imagen, pero somos también quienes sienten orgullo y dignidad cuando nuestros compatriotas exiliados y exiliadas, en lugar de resignarse, en lugar de abandonar cualquier esperanza de poder participar en los asuntos públicos, lo que ha hecho ha sido organizarse, lo que ha hecho ha sido reclamar sus derechos y lo que ha hecho ha sido pelear, de tal modo que, me pasaban los datos hoy, en las elecciones de este domingo vamos a tener 353 apoderados y apoderadas de Unidos Podemos en 82 consulados de 47 países diferentes. De Abu Dhabi a Tegucigalpa, de México a Buenos Aires, de Melbourne a Florida, a Quito, a París, a Berlín, a Moscú, en todas partes va a haber gente que no se ha resignado, gente que se ha organizado, que se ha puesto en pie y que van a estar allí contando cada uno de los votos de la fuerza política que ganó ya las elecciones en el 20 de diciembre entre nuestra gente que está fuera y que las va a volver a ganar el día 26, esta vez fuera y dentro también. Somos quienes no se reconocen en la imagen de un país. Somos quienes sienten el dolor profundo que le produce a los vecinos ver cómo desahucian a una familia de su barrio. Pero somos también quienes sienten la dignidad y la alegría de ver cómo esos mismos vecinos, en lugar de resignarse, en lugar de darlo por hecho, lo que hacen es plantarse delante de la casa para decir: el derecho a la vivienda es un derecho constitucional. Y por encima de los intereses de la banca y por encima de los intereses de los especuladores y de la oligarquía que nos gobierna está el derecho constitucional de mis vecinos y mis vecinas a tener un techo. Somos quienes no se reconocen en esa reforma constitucional que dice la Constitución, nuestra ley de leyes, la norma que tiene que regir nuestra convivencia y que dice que con el dinero de todos y de todas, con el dinero de nuestros impuestos, primero tenemos que pagar a nuestros acreedores internacionales, a la banca inglesa, a la banca alemana, a la banca francesa, que son quienes financiaron la burbuja inmobiliaria, que son quienes financiaron todas esas burbujas de crédito especulativo que han acabado con la estafa generalizada
a nuestros mayores y que después nos pasaron la factura para que la paguemos con nuestros derechos. Pues bien, somos quienes no se reconocen en esa reforma constitucional que dice que con el dinero de todos y todas primero pagamos a la banca de fuera y después, si queda dinero, pagamos los hospitales, pagamos los colegios, pagamos la dependencia o pagamos las pensiones. Somos quienes dicen un gobierno que defiende a su pueblo, antepone los intereses de la mayoría social y primero paga los derechos sociales y los servicios públicos y después vamos a ver qué le debemos y a quién le debemos. Somos quienes no se reconocen en esta Europa entregada a una espiral de barbarie y de deshumanización, para quienes peináis canas entre vosotros, quienes luchasteis para traer la democracia y las libertades. Sabéis que Europa era un símbolo, era un sinónimo de democracia, de progreso, de modernidad, de libertades. Y hoy no reconocemos esta Europa entregada a una política exterior desastrosa que ha sembrado de guerras todas las sociedades de nuestros países vecinos, guerras ilegales, inmorales e injustas, que de Irak a Afganistán, de Ucrania a Siria, no han producido más que muerte y destrucción, y no reconocemos a esta Europa que cuando las víctimas de esas guerras llegan hasta nuestro continente para buscar poner a sus niños y a sus niñas a salvo, no reconocemos a esa Europa que mira hacia otra parte mientras se ahogan familias enteras en el Mediterráneo. Esa no es la Europa que queremos. No reconocemos esta Europa en la que crece el fanatismo, la violencia, la intolerancia y la barbarie. No reconocemos esta Europa en la que Austria no tiene un presidente xenófobo y de extrema derecha por apenas 30.000 votos. No reconocemos esta Europa donde el Parlamento danés ha aprobado leyes para requisar los bienes personales de las familias de refugiados que llegan hasta allí. No reconocemos esta Europa donde Marine Le Pen puede ser presidenta de la República Francesa el año que viene. Y desde luego, no reconocemos esta Europa en la que un gobierno mal llamado socialista está amenazando con meter en la cárcel a los trabajadores y trabajadoras franceses que, dando un ejemplo de dignidad y de lucha, están en pie contra una reforma laboral, sorpresa, inspirada de la que nos aplicaron aquí el Partido Socialista y el Partido Popular. Así se defienden los derechos, esa es la Europa en la que nos reconocemos. No reconocemos esta Europa en la que autoridades no elegidas, en la que los burócratas de la Troika y los hombres de negro tuercen el brazo de gobiernos democráticamente elegidos en las urnas para imponer unas políticas de austeridad que no dejan de generar desigualdad, pobreza, miseria y exclusión. Fijaos, el día 23, apenas 3 días antes de nuestras elecciones, va a haber el referéndum en el Reino Unido para ver si deciden quedarse en la Unión Europea o no. Y nosotros hemos dicho que queremos que se queden, pero no queremos que se queden en esta Europa tal como está. Queremos que se queden para que Jeremy Corbyn gane las elecciones en el Reino Unido y se unan al campo de las millones de voces que no se resignan y que dicen que los valores del proyecto europeo, que los valores de paz, de cooperación, de libertad, de democracia y de derechos sociales son demasiado importantes como para regalárselos a los oportunistas, a los xenófobos, a los oligarcas y a la banca. Somos quienes reivindicamos esos valores, quienes queremos refundar una Europa democrática, una Europa soberana, una Europa digna de las ambiciones y las aspiraciones que estaban en el origen de este proyecto. Fijaos, cuando el día 26 vayáis a votar con vuestra papeleta de Unidas y Unidos Podemos, lo vais a hacer para cambiar vuestra realidad más cercana, para cambiar la vida de vuestras familias y vuestros vecinos, para cambiar la vida de vuestros barrios, de vuestras ciudades, para cambiar Euskadi, para cambiar el Estado. Pero en ese mismo gesto y con esa misma papeleta vais a estar mandando un mensaje poderoso a las millones de personas que nos miran desde fuera, con ilusión, con expectación, con interés y con ganas de que haya un gobierno que coja la bandera y sea referente de la lucha por los derechos humanos, de la lucha por la democracia y de la lucha por una Europa justa y solidaria. Gente que está esperando que alguien tome el liderazgo. Por esa Europa digna de su herencia, por la soberanía de los pueblos, por la solidaridad entre los pueblos, para defender nuestros derechos. Honor a los pueblos que luchan, honor a los pueblos en pie. Como dice la canción de nuestros vecinos portugueses, el pueblo es quien más ordena. Y este día 26 vamos a mandar un mensaje a toda Europa y al mundo entero para cambiar el estado de cosas en nuestro continente y construir
y construir un modelo de convivencia que sea digno de ese nombre, por la democracia, por nuestros derechos, por quienes vendrán después de nosotros. El día 26, unidos y unidas, podemos a ganar. Y ahora es un verdadero placer, además me viene bien, porque podríais decir, bueno, esto de que hay millones de personas ahí fuera mirándonos y tal, a lo mejor te lo has inventado. Bueno, para que veáis que no es así y que no lo digo yo, tenemos entre nosotros, tenemos el inmenso privilegio de tener una vez más entre nosotros a alguien que no solo es referencia de todos los demócratas en Europa por su brillantez intelectual y por su capacidad para describir problemas y para pensar soluciones, sino que además es alguien que hace exactamente lo que dice. Porque es alguien que dice que la batalla por la democracia que se está dando en Europa requiere que nos unamos, requiere que cooperemos, requiere que todos aquellos quienes estamos luchando por lo mismo nos miremos a la cara y veamos que somos más fuertes que ellos. Eso dice el grandísimo Owen Jones, pero también eso hace, y por eso está aquí haciendo campaña para Unidos y Unidas Podemos. Con todos ustedes, el grandísimo Owen Jones.